vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Salvador Gómez. Él es director de ventas técnicas internacionales de la empresa Tex Textil. Es gran experto en tema de materias textiles que tienen que ver con materiales ignífugos. Y entonces yo creo que lo más importante ya es que arranque, Salvador, y te empecemos a escuchar. Salvador nos propone que empecemos con 30 minutos de la presentación y después estamos listos para que tengamos ese intercambio de preguntas, que siempre es muy importante. Salvador, tenemos una hora, pero por supuesto que podemos usar un poco más y pues somos todos oídos y ojos para escucharte. Esperemos no hacernos muy pesados y sinceramente, si es así, háganmelo saber, por favor. En primer lugar, agradecerles la posibilidad de poder tener esta charla con ustedes, que como le he dicho anteriormente, no deja de ser también una manera de recoger también sus conocimientos en su sector, ¿no? Si les parece, voy a empezar compartiendo la pantalla. Vamos a hacer una presentación en la que la intención es media hora poder hacer estos slides, pasar estos slides con la intención de poder tener un debate más enriquecedor la siguiente media hora. He dicho media hora, no sé exactamente lo que durará, quizás es menos, pero siempre considero que será mucho más ameno y mucho más participativo la posibilidad de tener una plática posterior a la presentación, ¿no? En primer lugar, permítanme presentarle un poco quiénes somos, ¿no? Pues bueno, inicio...
Bueno, estos somos nosotros, ¿no? Una empresa familiar que con el trabajo de día a día nos hemos convertido un poco en un referente a nivel internacional, principalmente en los tejidos inherentes y dentro de ellos en las familias de las mezclas de moda acrílica algodón. Bien, esto no deja de ser un poco gracias al trabajo pues, que hemos hecho en diferentes comités. Pertenecemos a diferentes comités, entre ellos de seguridad eléctrica o de normalización, y a los trabajos de manera conjunta que hemos hecho con diferentes laboratorios a nivel internacional, ¿no? Tanto, por ejemplo, ustedes aquí pueden conocer BTTG del Reino Unido, pueden conocer STFI Alemania, ITEX, que es uno de los que quizás a nivel internacional es más reconocido y que además tenemos la suerte de que sea español, y bueno, gente como Kinetrix en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Con ellos de alguna manera trabajamos de manera conjunta en algunos proyectos, sobre todo de cara a temas de innovación, ¿no? Y también el hecho de poder tratar con diferentes laboratorios en diferentes países nos ayuda a entender las diferentes problemáticas en los diferentes sitios, aunque en ellos se estén analizando las mismas normativas, ¿no? Eh, por otro lado, pues entrando ya más en contexto un poco sería definir qué es un tejido ignífugo, ¿no? Al final un tejido ignífugo lo que se trata es de autoextinguir la llama, no, el tejido no va a convertirnos en un superhéroe, sencillamente es una barrera que tiene que funcionar cuando el resto de elementos restantes han fallado, ¿no? Es la última capa de protección que tiene una persona después, por ejemplo, en el tema eléctrico, de todos los relés, etcétera, etcétera, que pueda tener un cuadro eléctrico y que sirvan para que en ese cuadro no se produzca un incidente, ¿no? En el caso de que esto ocurra, el hecho de estar bien equipado pues puede hacer que esa persona pueda salvar la vida, ¿no? ¿Para qué sirve un tejido ignífugo? Pues bien, un tejido ignífugo a lo largo de la vida ha servido para varias cosas, ¿no? Para proteger personas, para proteger elementos de construcción o para proteger maquinaria, en el caso de trabajos, por ejemplo, a nivel de soldadura, de esmerilado, etcétera. Y nosotros vamos a centrarnos en el que sirve para proteger a las personas, ¿no? En este caso, nosotros podemos decir que dentro de las diferentes familias que hay de tejidos están los tejidos sintéticos. Los tejidos sintéticos, vamos a hablar de tejidos sintéticos porque es lo más conocido, vamos a llamarlo a las aramidas. Aquí también podríamos poner los poliésteres FR, las poliamidas, todo lo que son hilos hechos en un laboratorio de una base plástica o de una base, por decirlo de alguna manera, de base del petróleo, toda esta gama de tejidos y de la cual siempre o casi siempre los vamos a encontrar con una base muy amplia de fibras de aramida, pues se trabajaron principalmente para dar una protección, una muy buena protección al sector de los bomberos, tanto forestales como industriales, podríamos denominarlos tejidos barrera. En este caso, y sobre todo lo que son los bomberos de intervención, nunca hablaremos de tejidos de una sola capa. Siempre serán varias capas que confrontan una protección muy exigente para la labor que hace este colectivo. Por otro lado, tenemos los tejidos tratados, ¿no? Aquí en los tejidos tratados, en los que vamos a nombrarlos como las familias de los algodones o los poliésteres algodones tratados químicamente para ignifugarlos, en su inicio eran tejidos pues, que eran poco confortables porque en realidad lo que estaban era pensado pues, para fabricar tejidos para tapicerías a lo mejor pues, de teatros, de cines, hoteles, en fin, toda una serie de elementos
pues que no tenían que lavarse muy a menudo, ¿no? Entonces esto hacía que no perdiesen las propiedades ignífugas. Toda esta gama de tejidos ha evolucionado tanto hasta el punto de tener muy buenas soluciones y además económicas para el sector industrial. Y luego tenemos pues los tejidos de nueva generación que, bueno, tampoco es que se hayan inventado ayer. Marina Textil, por ejemplo, lleva 10 años trabajando con ellos, pero sí que por el momento pues no se han inventado nuevas fórmulas mágicas que puedan salirse de estos tres tipos de tejido, ¿no? Sí que es cierto de que en los tres casos las posibilidades son muy altas, ¿no? Hay empresas fabricantes que mezclan las aramidas con viscosa FR, con poliésteres ignífugos, etcétera, etcétera. Cada una quizás más en un colectivo diferente. Por ejemplo, si hablamos de bomberos, hablamos de aramidas 100%, de mezclas de metaramida, pararamida, para buscar una resistencia al fuego y una resistencia mecánica muy elevada, vuelvo a repetir, para las exigencias tan altas que tiene este colectivo. Y lo que respecta a los tejidos tratados, pues también mezclas de algodón, poliéster algodón, con poliamida, etcétera, etcétera, para ir buscando soluciones más ligeras, más livianas, pero a la vez resistentes para cumplir las normas, ¿no? Y los tejidos que hablamos de nueva generación, que también pues muchas mezclas de ellas, pero trataremos las mezclas con viscosa, con algodón o con poliamida de alta tenacidad, que nos permite, como hemos dicho anteriormente, dar más ligereza a los tejidos, pero a la vez que pasen las normas de resistencias mecánicas que exigen estos estándares, que también son muy exigentes en el caso de industria. Bueno, un poco lo que se trataría es de ver, cuando hablamos de las modacrílicas como materiales inherentes, decir que son los únicos materiales inherentes sería mentir. Las aramidas también lo son. Estamos con estos dos grandes grupos en los que vamos a hablar de un material inherente, que es aquel que sus propiedades técnicas van a durar toda la vida útil de la prenda. O sea, después de 10 años y de 20.000 lavados, vamos a intentar prender fuego a una prenda de estas características y continuará reteniendo la llama. Esto es posible gracias a que intrínsecamente, en el caso de las aramidas, por el propio polímero que forma este tipo de hilatura sintética, y en el caso de las modacrílicas, porque también la modacrílica tiene una propiedad que es la de autoextinguir la llama de todo aquello, aunque sea combustible, que esté a su alrededor. ¿De acuerdo? Siempre, siempre en la proporción adecuada. Si nosotros ponemos un material combustible en una cantidad mucho más elevada que el material que tiene que autoextinguir la llama, probablemente este no hará su función. Pero el equilibrio de esta moda acrílica con las diferentes mezclas, ya sea con viscosa, ya sea con tencel, ya sea con poliamidas de alta tenacidad o con el propio algodón, esto hace que sea un tejido pues muy confortable y que de esta posibilidad de que del primer al último día de uso esta prenda continuará manteniendo sus propiedades técnicas intactas, ¿no? Como hemos dicho, pues autoextingue la llama, solo la fibra de la modacrílica puede hacer solo tiene esta propiedad. La vida útil del equipo de protección puede ser más larga, ya que al fin y al cabo lo que nos va a determinar un cambio en el EPI, y aunque aquí yo esté hablando de las modacrílicas, podemos también introducir aquí todo lo que sean los tejidos inherentes, ¿eh? Hay alguna característica técnica que es más aconsejada a la moda acrílica por el hecho de mezclarse con algodón, pero el tema de la inherencia, vuelvo a repetir, también forma parte de las familias de las aramidas. La vida útil más larga, hemos de cambiar el EPI cuando este pues se ha roto o ha sufrido
un incidente de un arco en alguna maniobra, y cuidamos el medio ambiente, puesto que no lleva ningún tratamiento ignifugante que haga que cada vez que lavamos el equipo pues estemos virtiendo con el agua pues parte de este compuesto químico, ¿no? Las mezclas de algodón permiten pues una estabilidad técnica, no encoge cuando se expone a la llama. Esto es muy importante, porque imaginémonos que en una acción donde estuviéramos rodeados de llamas, el traje encogiera aprisionándonos dentro del traje, ¿no? Hay fibras que además son fibras plásticas que no deberían ni existir para estos colectivos según nuestro criterio, pero que se adhieren al cuerpo, creando un encogimiento del tejido que nos aprisiona y no podríamos llegar ni a desvestirnos. No funde, con lo cual en el caso de un accidente pues grave en el que pudieran haber quemaduras, esto hace que las heridas puedan ser mucho mejor limpiadas, y esos materiales plásticos pues no se adhieran creando infecciones a las propias quemaduras, ¿no? En lo que respecta al confort, aquí esto está muy claro, ¿no? Enseguida la gente entiende que cuando nosotros nos hemos de poner una camisa, preferimos que sea una camisa de algodón que una camisa de poliéster, ¿no? El hecho de trasladar esta tecnología a la industria pues permite que las personas que están trabajando en ellas puedan estar mucho más confortables. Son mezclas de algodón, lo cual comporta que no hayan alergias dérmicas, ¿no? Que a veces los tejidos sintéticos o los tejidos tratados nos causan, pues bueno, por el solo hecho de ser poco transpirables, y eso no quiere decir que el tejido nos esté dando una alergia, sino que sencillamente por el hecho de no ser transpirable está haciendo que ese calor que se nos genera en contacto con nuestra propia piel pues comporte irritaciones. Pero sí que, por ejemplo, en el caso de los algodones ignifugados, sí que pueden generar alergias debido a los tratamientos químicos, ¿no? Esto es generalizando. Hay algodones ignifugados que son muy buenos, muy buenos. No, no nos tiene que dar miedo utilizar un tipo de solución u otra, aunque tire tierra encima de mi tejado, como decimos en España, porque verdaderamente lo que hay que saber es qué propiedades tiene cada uno de ellos, y no irnos quizás a la solución más desconocida o sin conocimiento de lo que estamos aplicando para esa confección del EPI, ¿no? Y entre otras cosas, pues el tema de confort y transpirabilidad, volvemos a lo mismo, ¿no? El hecho de trabajar con algodón, una fibra natural, nos permite pues tener una performance tanto de la prenda como de lo que respecta a las propiedades físicas de vaporización, transpiración y confortabilidad muy elevadas. Y en lo que respecta al look, pues tenemos la capacidad luego de tener una carta de colores que nos brinda todo lo que es el sector moda, donde todo el tema de imagen corporativa puede tratarse muy, muy personalizado, hasta el punto de llegar a hacer cualquier tipo de color que nos podamos imaginar, cosa que también pasa con los algodones ignifugados, porque disponen de la misma carta de colores, pero que, por ejemplo, no pueden disponer las aramidas, pero porque sencillamente a nivel de moda no se utilizan aramidas, ¿no? Las aramidas, como mucho, pueden tener una carta de colores de 10 o 12 o como mucho 15 colores, porque no hay fabricantes de colorantes que traten de hacer colorantes nuevos para las aramidas, precisamente porque como no es algo que sea un negocio para ellos, pues no lo tratan. Mientras que, como estamos basándonos en un tema de moda, tenemos pues toda la carta de colores de todas las pasarelas internacionales a disposición de poder crear una imagen corporativa para cualquier tipo de industria. ¿Qué hacemos en Marina, ¿no? En Marina, al fin y al cabo, lo que hacemos es adquirir los conocimientos que nos comportan el día a día de hablar con los diferentes ingenieros encargados de
de los departamentos de HSE, trasladar esas inquietudes a una norma, y eso nosotros hacemos que generamos un tejido ignífugo que pueda cubrir las necesidades de estas normas que acaban convirtiéndose en la solución de un día a día para los diferentes industriales. Por otro lado, el circuito de marina, ¿cuál es? Nosotros recogemos la información de lo que requieren los diferentes sectores, fundiciones, eléctrico, petroquímico, fuego repentino, diferentes tipos de arco, etcétera. Nosotros esta información técnica, a través de nuestro departamento de I+D, lo trasladamos en un tejido que vendemos a su proveedor, el confeccionista, para que éste le fabrique el EPI según los criterios de protección que cada departamento de HSE de cada industria haya determinado para su empresa. Por descontado, todos los textiles hoy en día tienen que disponer de esta etiqueta de control. Esta etiqueta lo que nos está diciendo es que este textil no tiene ninguna sustancia que pueda ser nociva para la salud o el medio ambiente. En primer lugar, para la salud de la persona, y ya no hablamos de protección en lo que respecta a un posible accidente, sino hablamos de productos adicionales que pueda tener el tejido y que pueda generar alergias o enfermedades cutáneas, etcétera, por utilizar productos que son nocivos. Para esto existe una lista, que es la lista, es el REACH. En esta lista cada año se van añadiendo pues diferentes productos que a través de ensayos pues se van detectando que pueden ser nocivos para la salud, que pueden ser cancerígenos, que pueden ser irritantes pues para la vista, para el olfato, en fin, se van añadiendo aquí estos productos de manera que los tejidos tienen que ir adaptándose también a estas nuevas listas para ir manteniendo los tejidos libres de esta serie de sustancias. Por ejemplo, vamos a poner el amianto, ¿no? Hace 20 años el amianto, o 30 años, era normal, debido a que se fue detectando que un montón de gente moría de cáncer por estar en contacto con el amianto, pues esta lista añadió el amianto a los productos que no pueden ser utilizados. Pues como este, hay pues muchos productos que se van añadiendo a esa lista y nos obliga a los fabricantes a estar al corriente de todo lo que podemos o no podemos utilizar. Cuando hablamos de tejidos ignífugos, es hablar también de normativa, ¿no? ¿Qué vamos a requerirle a un tejido ignífugo? Pues vamos a requerirle una serie de normas que nos garantizan que ese tejido o ese EPI, esa prenda, va a cumplir con las necesidades que mi departamento de HSE requiere, porque se ha hecho un estudio técnico en el que nos dice que debe tener este tipo de protección, ¿no? Nosotros haremos un pliego técnico, bueno, nosotros no, ustedes harán en sus empresas un pliego técnico donde especifican qué tipo de protección requieren para sus empleados, y al fin y al cabo lo que tendrán que hacer sus proveedores es proporcionarle la prenda que ustedes deseen, un overall con las características técnicas que ustedes delimiten. Y un poco vamos a hablar por encima de lo que son las normas europeas y las normas americanas, ¿no? Para que puedan establecer un poco de criterio por encima. Las normas son muy complejas, muchas de ellas tienen un montón de ensayos internos, o sea, estamos hablando de la norma EN ISO 11612, que es la de fuego y llamas europea, pero que consta de varios ensayos, como pueden ustedes ver aquí, y de varios apartados. Uno que afecta al tema de llamas y salpicaduras y calores, otro que afecta al tema de resistencias y otro que afecta al cómo hemos de fabricar ese EPI. O sea, cómo tiene que estar hecha esa prenda
para reunir los requisitos de protección, o sea, no solo el tejido, sino esa prenda, ¿no? En este caso, pues podremos hacer el tema de llama, vertical y horizontal, el calor convectivo en diferentes valores, de menor a mayor, calor radiante, el tema de salpicaduras de metal en fusión, que esto para el sector eléctrico como mínimo se requiere un valor mínimo de un E1. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un arco eléctrico, nunca es un arco eléctrico única y exclusivamente de energía y una deflagración de llamas que viene directamente hacia el operario que está manipulando ese cuadro. También las altas temperaturas hacen que se funda todo el cableado, todos los componentes plásticos que cuando uno está tratándolos en un armario, todo tiene tendencia a salir hacia el operario. Entonces, este valor E1, sobre todo para lo que es la protección del cobre fundido que pueda salpicarnos del cableado hacia la persona que está haciendo la manipulación de ese cuadro, pues es importante que lo tenga, ¿no? Los valores de 1, de 2, de 3 son para temas de aluminio. En el caso del calor por contacto, pues también es oportuno que tenga un mínimo de valor para, como mínimo, evitar esas veces en las que se toca algo caliente, pero no te deja el tiempo de que llegue a quemarte, ¿no? Notas el calor, apartas y esto principalmente lo podemos notar en tema guantes, pero en el caso de los EPIs, pues en el caso de que nos acerquemos a una zona caliente, pues si entramos en contacto también puede ayudarnos a protegernos delante de este riesgo. La parte de salpicaduras, que me ha parecido, aunque no tenga nada que ver con el sector, pero para que ustedes tengan una idea de lo que pueden llegar a proteger estos tejidos, ¿no? Esto sería más quizás para un sector de fundición, pero vean ustedes pues, las diferentes comparativas que pueden haber con diferentes tejidos en utilizar uno adecuado o no adecuado. En estos casos, el operario que estuviera llevando estos tejidos acabaría con quemaduras de segundo y tercer grado. En este caso, fíjense en la muestra de la izquierda, lo que hablábamos antes del encogimiento, ¿no? Y cuando utilizamos un buen tejido que rellene todo el material que se nos pueda venir. Más o menos, aunque vuelvo a repetir, aunque no sea lo que corresponda, creo que es bueno saber que estos tejidos permiten esta repelencia de estos materiales en fusión. La parte de test mecánicos. Estamos dentro de la misma norma, ¿no? Aquí tenemos una parte de estabilidad dimensional. Los tejidos no pueden encoger más de un 3%. En lo que respecta a un tejido de calada, un tejido plano, en lo que respecta a un tejido de malla, esto aumenta hasta un 5%, ¿no? Las resistencias a la tracción. Hablamos de tracción cuando queremos romper un tejido de manera recta, por digamos de alguna manera. Y en el caso del desgarro sería cuando ya hay una rotura, cómo de fácil es desgarrar esa prenda, que también requiere un mínimo para poder pasar la norma. Y luego la resistencia al estallido, que es para los tejidos de punto, porque estos tienen un parámetro diferente de medida, ya que, como todos ustedes sabrán, los tejidos de punto son tejidos que tienen por sí una elasticidad, y el hecho de aplicarle un peso pues no es lo mismo para un tejido rígido que para un tejido de malla, ¿no? Es una prueba, un test que se hace solo para la resistencia de los tejidos de punto. Y luego, aquí también quería, de cara a las llamas, pues, bueno, esas cosas que nunca pasan, pero que pasan, ¿no? A nosotros nunca nos ha pasado un incidente de ese tipo, pero bueno, en la máquina de café y sin arte ni parte, pues hay gente que se puede ver implicada. Una deflagración en un depósito con un escape, pues produce, si ustedes se fijan, después de la llamarada aún hay gente que está saliendo de aquí, ¿no? ¿Cuántas veces pasan estas cosas? Pues pocas. Probablemente en la zona cero de estos accidentes, principalmente de este último. La gente, pues por desgracia, no pueda explicarlo, pero probablemente toda la gente que ha estado
rodeada de ese calor que puede llegar a generar unas características de un accidente como este, pues es gente que puede salir de la zona de conflicto sin ningún tipo de incidencia personal más que el miedo que uno puede llevar cuando se ve en un acontecimiento de estas características, ¿no? Cabe hablar también de que aunque uno esté más cerca del fuego, el hecho de que el traje no prenda también te permite no ir ampliando ese accidente a otras partes de la instalación, ¿no? Hay un vídeo pues, que es muy poco agradable de ver en una planta de almacenaje de químicos, pues que una persona que vestía normal, delante de una chispa que procede de él mismo por no llevar el antiestático, pues genera una deflagración, le prende la ropa. Él empieza a correr, como es normal en estas circunstancias, y lo que hace es ir prendiendo de llamas todo el almacén, de manera que al final lo que podría haber quedado solo en un susto acabó pues con la nave entera hundida, ¿no? Y el correspondiente problema para la empresa que abastecía de esos componentes. Aún queda la siguiente parte, que es lo que es el ensayo de la prenda, ¿no? Nosotros en esta norma en Europa exigimos que las prendas pues tengan que ir con costuras cosidas con hilo ignífugo, el diseño de la prenda no puede ser el que uno quiera, los bolsillos tienen que ir tapados, los bolsillos laterales de los pantalones no pueden exceder de unos grados de inclinación para que no entre ningún tipo de material candente en los bolsillos, las cremalleras, las protecciones de las mismas, los velcros, los cierres de los bolsillos, los corchetes, los checks, etcétera. Todo está regulado, de manera que si tú pones una cremallera con un carro metálico y está a la vista, esa prenda no va a tener el sello de conformidad del laboratorio en cuestión. Esa cremallera, aunque no sea aconsejable, puede ser apta siempre y cuando la cubras y quede protegida de un contacto directo con una llama o con un objeto candente, y a la vez este no traslade el calor al interior del cuerpo, ¿no? En el caso de la 1149 tenemos varios tipos. Esta norma es la norma antiestática, ¿no? En el tema eléctrico tiene sus más y sus menos, ¿no? Hay países en los que creen que no es necesario, países en que los creen imprescindible. La cuestión es que existe y es tan sencillo como eliminar la fibra de carbono que se añade al tejido o no. Normalmente, como estos compuestos han cambiado en el tiempo, para el sector eléctrico antes podían tener el inconveniente de que eran fibras metálicas. Al ser fibras metálicas, siempre podía haber una tendencia a ayudar a esa generación del arco eléctrico. Hoy en día las fibras que se utilizan son fibras de carbono o fibras de base, ahora no me sale el nombre, disculpen, de esto blanco, como de porcelana, ¿vale? Tipo porcelana, que son fibras muy aislantes, ¿no? En definitiva, estas fibras lo que hacen es garantizar que la electricidad estática no se aposenta en nuestro equipo de protección y no está sometido a descargas que puedan producir un incidente en zonas principalmente donde pueda haber una polución que pueda ser combustible. En el caso, por ejemplo, de la 1149.1 estaría destinada a temas de cabinas de pintura, de electrónica, de alimentación. Esto lo que hace es como un circuito en el que requiere de una descarga hacia una toma de tierra. Principalmente en temas de electrónica, si ustedes los han visto, pues la gente que utiliza estos tejidos está conectada a la mesa de trabajo y a una toma de tierra, de manera que la electricidad estática se descarga hacia la toma de tierra con estos brazaletes, estas botas conductoras, etcétera, ¿no? Suelos que también son conductores y que todos derivan a una toma de tierra para que no hayan estas descargas. En este caso,
lo que estaremos protegiendo es el producto que estemos haciendo, ¿vale? En el caso de las cabinas de pintura, por ejemplo, que estamos pintando en el tema de automoción, que es una industria muy importante en México, ¿para qué se utilizan? Porque las pinturas tienen un componente iónico y si nosotros estamos cargados de una determinada carga, lo que hará la pintura, en lugar de irse hacia el auto, lo que haremos ser una absorción de pintura nosotros, ¿no? Este tipo de tejidos permite pues estar en la zona de manera de control, pero que la pintura haga el efecto que tiene que hacer. En el caso de la electrónica, imaginémonos que cada vez que vamos poniendo pues un condensador, cualquier pieza en un circuito electrónico, pues vamos haciendo una descarga y nos vamos vamos estropeando la pieza que estamos montando, ¿no? Entonces, el evitar estas cargas electrostáticas, pues también es un sector muy importante. La barra 2 es un tema de la soldadura, es para la norma de soldadura, es específica para este sector, y la barra 3, que es la de disipación de cargas, que es la que utilizaremos a nivel industrial, ¿no? Es la que utilizará el sector eléctrico, el sector petroquímico, etcétera, y lo que hace es disipar esas cargas, permite disipar esas cargas en contacto con la atmósfera. Hacemos que esas descargas se disipen con el contacto con el propio aire de la atmósfera, ¿vale? Esto evita que nos carguemos electrostáticamente. Como hemos dicho, en los casos del sector petroquímico, donde hayan gases en el cementerio, en almacenes químicos, etcétera, será de obligado cumplimiento. Como he dicho anteriormente, en el sector eléctrico podrá ser algo optativo, aunque no está de más. Vuelvo a decir, de hecho, los comités eléctricos tampoco es que se pongan muy de acuerdo en el si es favorable o no es favorable. Antiguamente tenía su lógica, por lo que hemos comentado, de estar estas fibras hechas con componentes metálicos. En estos momentos, pues no tiene tanta lógica, aunque se mantiene el debate. Y luego la 1149/5, que es las especificaciones de prenda, que es lo que ustedes pueden encontrar en el etiquetado de las prendas que utilizan, ¿no? Puede ser que encuentren 1149-3-5. El guión 3 será que disipación de cargas y el 5 quiere decir que está certificado con alguna de las tres anteriores. En el caso de los antiácidos, pues ponemos unos repelentes que permiten pues que el agua, los aceites y los ácidos a determinada concentración pues sean expulsados y no penetren en el tejido. En el caso del sector eléctrico, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Sí que lo tiene, por ejemplo, el tema de la alta visibilidad, ¿no? La alta visibilidad al final es un tejido que permite ser visto desde lejos y que tiene que reunir unos requisitos de coordenadas cromáticas y luminiscencia para que esté certificado como tal. Las diferentes clases irán en función de la cantidad de cinta retroflectante y tejido de alta visibilidad que haya en el conjunto, ¿no? Este, por ejemplo, que tienen ustedes delante sería un clase 2. El clase 1 podría ser un clase de cintas tribanda y el clase 3 prácticamente sería este modelo, pero al revés, con muchísima parte de tejido de alta visibilidad y las correspondientes cintas retroflectantes. Cabe decir que no sirve para pasar la norma, hablo como pasar la norma, querer cumplir la norma de alta visibilidad única y exclusivamente con cintas retroflectantes. Eso no quiere decir que no se puedan poner, pero no cumpliría la norma. Cuando hacemos un equipo de estas características tiene que ser visible de día y de noche, porque lo estamos haciendo porque estamos en un riesgo en zonas donde puede haber una posibilidad que la persona pues tenga un accidente pues con el tráfico rodado que pueda haber por las zonas donde estén trabajando. Y esto puede pasar tanto con luz diurna que con luz nocturna.
Con luz diurna, el tejido de alta visibilidad nos permite esta visibilidad a distancia. Con el nocturna, la cinta retroflectante gris nos permite el reflejo de la luz de estos vehículos, haciéndonos visibles a la persona que los maneja. El tema de la soldadura al final no deja de ser un test en el que sometemos al tejido a una cantidad de gotas de soldadura y en el que con un termopad interior vemos si la temperatura que hay en el otro lado es perjudicial para la persona hasta comportar una quemadura o no. Y lo tenemos pues subdividido en dos categorías, ¿no? Los que aguantan de 15 a 24 gotas serán un tejido de clase 1 y los que aguantan más de 25 de clase 2. En lo que respecta al arco eléctrico, bueno, aquí ya entramos con varias opciones. En el caso, por ejemplo, de la norma europea, tratamos con clase 1, clase 2. Lo que se hace es someter al tejido a un arco eléctrico directo de 4 kiloamperios o de 7 kiloamperios en estas frecuencias de milisegundos, y el ensayo que hacemos es el siguiente. Esto sería un arco eléctrico limpio, que podríamos llamar, ¿no? Esto es un ensayo en ITEX. Esto es un arco eléctrico limpio. ¿Por qué lo llamamos limpio? Porque aquí no hay ninguna descomposición de metales de alrededor. Simplemente es un arco eléctrico provocado, pero no hay salpicaduras de ningún metal plástico o de cobre de los cableados, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos da una pauta. En este ensayo el tejido, pues como en el resto de ensayos, no puede gotear, no puede encenderse y por descontado en los termopads interiores no puede haber generado ningún tipo de quemadura a la persona que lo lleva. ¿Cómo lo sabemos esto? El hecho de que un tejido en el momento en el que entra en contacto con un arco se rompa o no se rompa no siempre tiene que ser motivo de una quemadura. El tejido puede romperse por el propio impacto del arco sin generar una quemadura en la persona que lo lleva. Esto lo digo porque a veces el tejido protege muy bien, pero hay una transmisión de calor al interior que acaba quemando a la persona. Y esto, imaginémonos que tuviéramos una plancha de hierro en contacto con la piel. El arco nos lo pararía, pero la calor generada por el arco acabaría creándonos quemaduras en la piel simplemente por la transferencia de calor. Esto es muy exagerado, pero simplemente es para que puedan entender el concepto de que a veces decimos, no, este tejido no ha hecho ni un agujero y de dentro se ha quemado, ¿no? A veces también pongo el ejemplo de cómo es el superhéroe este que vuela, que lleva una coraza. Bueno, es igual, ya supongo que saben de qué igual hablo. Si lo someten al fuego, la persona de dentro acabará abrasada. Y en cambio, antes no descompongamos el hierro, pues hemos de someterlo a mucho rato de temperaturas muy elevadas, ¿no? Pero la persona que haya dentro de esta coraza, pues acabará muriendo quemada por la temperatura que es capaz de transferir el hierro al interior de la coraza, ¿no? En este caso, vamos a hablar de la norma europea, pero con valores ATPV o R-rating, que es como ahora normalmente se le llama a estos valores, ¿no? Al final, como les comentaba antes, el hecho de que sea un valor ATPV o sea un valor EBT, no deja de ser un valor en el que con ATPV no ha habido rotura y con el EBT sí que ha habido rotura. En cualquiera de los casos, cuando hablamos de esta norma, nunca vamos a incorporar este dato al 50% de posibilidades de quemadura de segundo grado, ¿vale? Tanto en ATPV como en EBT, al final ese valor es el mismo. Puede variar en unos puntos de caloría o no caloría,
pero al fin y al cabo estamos hablando de un valor de protección con el 50% de posibilidad de quemaduras de segundo grado, ¿no? En el caso de esta norma hay un valor curioso que hemos introducido porque el estándar europeo a priori no permite la posibilidad de que alguien se queme. No puede dar el 50% de posibilidades de que se queme. Si hay una posibilidad de que se queme la persona, ese tejido, esa prenda, no va a estar homologada por un laboratorio europeo. Entonces, ¿qué se hace? Se ha inventado este valor ELIM, ¿no? De manera que dan, bajo esta norma 61482-1-1, para que se tenga un valor de coordenadas similar a lo que es la 1959F americana, se da el valor en calorías centímetro cuadrado, que en este caso serían las 11.5 calorías. No sé si ven mi puntero. Este valor que les indico sería el que nosotros trasladaríamos al valor de la 1959 para estipular una comparativa, pero damos este valor de 9.5 calorías en el cual, bajo esa incidencia de energía, la persona estaría protegida al 100%. De manera que si nosotros, por ejemplo, tenemos un estudio técnico en el que nos dicen que en una subestación tenemos que ir protegidos con un categoría 2 mínimo de 8 calorías centímetro cuadrado, este tejido que está con un ELIM de 9.5 sabemos que sería suficiente para proteger al 100% del personal que entrara en esa subestación. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tendencia a decir, pues no, si tiene que ser un categoría 2, ¿qué tenemos aquí? 12, 14, pues mira, ya estamos protegidos. Con 14 seguro que estamos protegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor estamos sobreprotegiendo. Y si estamos sobreprotegiendo, estamos incrementando los textiles a nivel de peso. Si estamos incrementando los textiles a nivel de peso, estamos haciendo un EPI que puede ser inconfortable para la persona y muy pesado. Y además con un exceso de protección, porque si hemos hecho un estudio que nos dice que hemos de protegernos para 8, ¿qué sentido tiene ponerles 14? Cuando no sabemos esta energía límite, que es este LIM, entonces sí que miramos de ponerle pues 3 o 4 calorías más por encima para asegurarnos. En este caso, esta norma lo que nos permite es tener una energía límite en la que nos protege al 100%. Y en este caso, un EPI fabricado con este tejido que tuviese una especificación técnica de 8 calorías, pues sería más que suficiente por ser de 9,5 al 100% de protección. No sé si ha quedado claro, si un caso luego, si quieren matizar algo más este punto, entiendo que por ser su sector es importante, pero aquí ahora tendríamos el valor de ATPV en este caso, que sería la rating, ¿vale? Bajo la 1959, que sería la norma americana, y en este caso tendríamos el valor de 9.5 de LIM, de energía límite. La diferencia arriba nos está protegiendo un 50% con esas 8 calorías, porque nos está diciendo que con 8.8 calorías centímetro cuadrado, si nosotros tenemos un arco eléctrico de esta incidencia de energía, podemos tener un 50% de posibilidades de quemaduras de segundo grado. Si vamos al ejemplo inferior, aunque tengamos ese 8.8 de calorías centímetro cuadrado de incidencia, estaríamos protegidos al 100% porque el tejido te protege hasta 9.5 calorías centímetro cuadrado con el 0% de quemaduras. Aquí vamos a poner un video. No obstante, no deja de ser el arco eléctrico, el accidente que se
este arco, ¿no? Eso es un maniquí que está clavado en el suelo y no se mueve de ahí para hacer la simulación. Pero la realidad es que cuando esto pasa con una persona, el impacto de la violencia que puede tener el arco puede ser más grave que el propio arco si vamos con el equipo de protección adecuado, ¿eh? Bueno, este sería el ensayo de arco eléctrico americano. Ahí tendremos tres pruebas. Ahí en total son 21 probetas, son 7 disparos y se hace un promedio de las 21 probetas y las diferentes categorías que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? En el caso del maniquí test, aquí lo que estamos haciendo es someter al equipo de protección a unos segundos de flama directa para ver las quemaduras de segundo y tercer grado que pueden generarse cuando una persona se encuentra envuelta en llamas, ¿no? Este es el ensayo. Una vez las llamas dejan de actuar, las llamas tienen que autoextinguirse en 2-3 segundos y al final lo que tenemos es un valor que viene marcado que no puede exceder del 50% de quemaduras, ¿no? Si no voy equivocado son 100 o 100 y pico termopads que hay alrededor del maniquí que van tomando lectura de los diferentes posibilidades de quemadura. Bueno, aquí tendríamos ya las normativas que comportan temas de lluvia y frío y volvemos a lo que hemos hablado al principio, ¿no? Normativa europea, arco eléctrico americano, europeo, llama europea, americana. Al final, lo que sí que hemos de exigir es que estos EPIs estén certificados por un laboratorio homologado que nos dé la tranquilidad de que lo que estamos utilizando es lo adecuado, ¿no? ¿Qué más da si lo hacemos bajo normas ASTM, si lo hacemos bajo normas ISO? Lo importante es que laboratorios acreditados como huele a ITEX, Kinetrix, es igual, la PEM, el que sea, pueda certificar que eso que nosotros vamos a comprar para proteger a nuestro personal, pues reúna los requisitos que nosotros especificamos en el pliego de especificaciones técnicas. Y bueno, la verdad es que me pensaba que duraría menos, pero tengo por mala costumbre enrollarme mucho, que decimos en España. Espero que no haya sido demasiado aburrido y, ingeniero de la Cruz, si quiere abrir los micrófonos, estoy a disposición de toda la gente para intentar solucionar las posibles dudas.